no debemos dejar de lado un par de diputados de Sinaloa. Fue víctima de un atentado esta semana, Jaime, y la Sí, diputada Elizabeth, los dos son de Movimiento Ciudadano. Ayer por la noche se dio a conocer que la diputada Elizabeth Montoya perdió un ojo en ese ataque y que el diputado Sergio Torres se encuentra en estado delicado, aunque estable tras ser intervenido de manera quirúrgica. Pero el punto central es esta violencia política, como la violencia en general, necesita tiempo para regularizarse, para controlarse, Jaime. Yo no achaco estos ataques de violencia política al narcotráfico, sino justamente lo que dije es violencia política, violencia derivada de los cacicazgos políticos que hemos tenido en este país, Jaime. sí, eh, mm, yo creo que nuevamente cuando ocurren este tipo de incidentes, estas tragedias, ¿sabes? Nos vuelven a remitir a la política de antaño, ¿no? Esa política de asesinatos, de pactos de corrupción, esta lógica de ranchito, que los políticos se enseñorean de sus dominios, aprovechan el cargo para robar, para quedarse con mayores cuotas de tierra, de agua, para enseñorearse, vaya, para convertirse en los hacendados, en una suerte de dueños de la tierra y de los destinos de mucha gente. Esa cultura política tan perniciosa sigue subsistiendo y curiosamente yo creo que esta política, la cultura política de este corte, corrígeme si me equivoco, y creíamos que se había sido desterrada, pero no. Y lo que es más proliferó, creo yo, durante el sexenio de Vicente Fox, un hombre que administró el país como si fuera su rancho. Entonces, esta cultura política de la violencia que regresa cada vez que hay ciclos electorales es como una maldición, ¿no? Regresan los asesinatos, los ajustes de cuentas que dejan entrever los pactos con el crimen organizado, los pactos, las vendetas entre caciques. Y esto es muy triste porque ciertamente la violencia ha sido, yo creo, uno de los impedimentos que siguen básicamente lastrando nuestro avance hacia la democracia plena. Eh, mm, no me gusta, a veces, tú sabes que yo como periodista no me gusta hablar demasiado en términos alegóricos o con eufemismos de corte académico, porque sabemos como periodistas, nosotros nos pateamos la tierra, sabemos lo que es un crimen, un asesinato, sabemos lo que es arrebatarle a la gente su tierra, sabemos los que son las disputas entre, entre facciones políticas, entre grupos de poder. Lo vimos recientemente en Uruapan, ¿no? En Uruapan, cómo ha salido toda la mierda al descubierto después de que la señora Quirós acusaba al gobierno de Claudia Sheinbaum de estar detrás del atentado contra su esposo, del crimen contra su esposo, y ahora resulta que eso es un estercolero de alianzas, de traiciones, pues en todas las estados y en el caso específico de estos dos diputados de Movimiento Ciudadano se respira más de lo mismo, traiciones, ajustes de cuentas. Es increíble, la verdad. Por fortuna, el diputado que era el que corría mayor riesgo y ayer se declaraba en situación muy, muy grave, estaba en cuidados intensivos, ha experimentado una mejoría, pero la diputada ha perdido un ojo. ¿En qué tipo de cultura política estamos navegando? Tanto odio, ¿sabes? Y yo creo que, y además yo creo que este odio, esta violencia que se transpira, lo vemos todos los días, desafortunadamente, en el ejercicio del poder legislativo, donde hay cada show, cada espectáculo,
con la violencia verbal de Lili Téllez, con amenazas de la gente del PRI como Alito Moreno, que se engallan y agarran a golpes a Gerardo Fernández Noroña. Este tipo de cultura política que se le tiene que combatir y se tiene que inocular el principio de la tolerancia, de la cultura democrática. Eh, yo recuerdo hace mucho tiempo platicando con eh, Jesús Silva Herzog, que fue un político de larga trayectoria, un hombre muy inteligente, fue secretario de Hacienda, en algún momento figuró en la lista para ser presidenciable, fue embajador de México en Madrid y precisamente al término de su misión como embajador de México en Madrid, yo me acuerdo que me fui a cenar con él y le pregunté, oiga, don Jesús, ¿qué lección se lleva usted de España, de cómo ha vivido aquí en Madrid? Y me dice, me llevo eh, la cultura de la tolerancia. Me gustaría que en México fuera un país más tolerante, que no hubiera violencia, que hubiera un mayor entendimiento, ¿no? Que tu adversario político no fuera tu enemigo mortal. Desafortunadamente, don Jesús Silva Herzog ya nos dejó, se nos adelantó, pero creo que fue un político de los viejos políticos mexicanos que entendió que en México se necesita de la tolerancia. La tolerancia es un elemento fundamental, pero cuando ves a gente, insisto, como Alito Moreno, como Rubén Moreira, que de repente dicen que se echan para adelante, y cuando ves medios de, yo no sé si llamarlos de comunicación, por ejemplo, con el señor Carlos Alarraqui, que mienta madres, le dice barbaridad y media a la presidenta. Cuando escuchas al saco de pus amenazando a Morena porque dice que no va a permitir que pase la reforma electoral, cuando escuchas a este tipo de personajes que son capaces de incitar a la violencia de la forma más irresponsable, tú dices, y luego nos quejamos de que ocurran este tipo de incidentes, de que haya violencia política, de que se cepillen o intenten cepillarse a dos diputados y que queden en condiciones realmente deplorables con un ojo perdido, el otro al borde de la muerte. ¿Qué país estamos creando? Esta clase política, yo creo que tenemos una clase política, querido Paco, que no está a la altura de la circunstancia, incluso en el seno de Morena. ¿Cuántas veces hemos criticado las actitudes de varias gentes de Morena que no saben que ya estamos viviendo otra época? Yo creo que por primera vez en muchísimo tiempo tenemos una sociedad civil, una sociedad que va por delante, infinitamente más por delante de su clase política. Nuestros ciudadanos mexicanos son más capaces de ser tolerantes, solidarios, no todos, no todos, ¿no? Pero creo que el ciudadano de a pie ha entendido que más vale respetar a tu vecino, ser tolerante con tu vecino. Ya eso de pararte y echarte broncas por cualquier pretexto en un semáforo, ya sabemos cómo puede terminar eso, ¿no? Pero desafortunadamente la clase política no aprendió la lección y quiere arrebatar el poder a como dé lugar y quiere que las mafias quieren seguir controlando los hilos de la política que les ha beneficiado durante tanto tiempo. En fin, esto es un tema que yo creo que amerita de un estudio profundo, de un debate muy, muy en serio en México. Sí, déjenme hacer complementar lo que dice Jaime, porque este atentado a la diputada y al diputado del Movimiento Ciudadano ya en Culiacán, de pronto, y los comentarios que veo, no solo aquí en Sin Censura, que veo en cualquier lado, da la impresión de que lo atribuyen todo a la violencia del crimen organizado y el interés de estos grupos del crimen organizado por controlar gobiernos locales, extorsionando o a través de este tipo de ataques, ¿no? De agresiones en el ámbito municipal. Para mí, la verdad es que yo lo dudo. De pronto me da la impresión de que tomamos
el crimen organizado, en especial el narcotráfico, como un pretexto para decir, bueno, pues es narcotráfico ya, y ahí lo dejas, es el narcotráfico, y por eso tenemos tanta deformación informativa. Yo insisto que en este país hay una historia de violencia política, entendida esta como el uso de la fuerza física o psicológica a través de caciques políticos que no tienen nada que ver con el crimen organizado, entendido como narcotráfico principalmente y delitos como la extorsión o la trata de personas. Para mí, si analizamos la historia de este país, Jaime, tenemos una definición de violencia política perpetrada por caciques políticos que quieren hacer aparecerla como violencia derivada del narcotráfico, y esta violencia que nosotros tenemos histórica la conocemos bien. Tenemos, por ejemplo, los magnicidios, el de Luis Donaldo Colosio Murrieta, sí, Francisco y Madero, sí, el vicepresidente Pino Suárez. Es decir, tenemos un contexto de violencia atribuida a grupos políticos que ahora, a quienes ahora les interesa que se vea como violencia del crimen organizado. Tenemos una violencia caciquil que nada tiene que ver con, que sí es criminal, pero no es entendida como narcotráfico. Es una violencia caciquil política derivada del uso de la fuerza de grupos que intentan mantenerse así, ¿no? Podemos ir nosotros a la evolución de la violencia política, que a menudo incluso se llega a confundir como terrorismo, y evoluciona desde acciones directas contra, en este caso, dos diputados locales que seguramente ni tienen que ver, no digo que no tengan nada que ver con el crimen organizado, pero que seguramente que ni tiene que ver con esa violencia, sino con el caciquismo político, que es el uso de la fuerza física, económica o simbólica por parte de líderes locales o caciques locales para mantener dominio absoluto, el control de recursos políticos, la lealtad clientelar en zonas rurales y urbanas. Y este es un fenómeno común en México. Lo podemos ver no solo en Sinaloa, lo podemos ver muy ampliamente en Guerrero, por ejemplo. Lo podemos ver en Guerrero y es parte del perpetuar un control mediante la represión, la impunidad, a la cooptación de autoridades, y se elimina la competencia democrática. Sí, el uso de la fuerza, de esta fuerza caciquil política, a la que le quito el entendido o la vena del narcotráfico, que implica amenazas a la integridad personal, asesinatos, actos violentísimos para someter a facciones contrarias o a la población incluso, y esto se llama clientelismo, se llama represión, y el control se mantiene, como dicen los analistas y estudiosos, con pan y palo o con zanahoria y garrote, ¿no? Beneficios o atentados a cambio de lealtad, y violencia si el cacique no consigue lo que quiera. Así que, y que no tiene que ver nada con crimen organizado, que no se lo estoy quitando aquí, lo que estoy diciendo es que de pronto tomamos al narcotráfico como un pretexto para todo, ¿sí? Fue el narcotráfico, ya lo dejamos a un lado, que sea la federación, lo dejamos y lo atendemos todo a la federación. Tenemos violencia política de género también, ejercida por caciques, y esto es restringir los derechos políticos. Así que los cacicazgos en México también han evolucionado adoptando apariencias democráticas, pero que se sostienen mediante la violencia, como esta de los dos diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán, ¿no? Incluso podemos verla a través de surgimiento en algunos casos de grupos armados autodenominados autodefensas, pero que son parte de la violencia caciquil de este país. Yo de pronto le quito muchas cosas al narcotráfico porque de los 80 para acá, y en especial a partir de los 90 del siglo XX,
1990, ¿no? Empezamos con, fue el narcotráfico, pues es violencia del narcotráfico, ahí lo dejamos. Esta es violencia del narcotráfico, ya no lo investigamos y nos olvidamos que tenemos violencia caciquil, Jaime, violencia política de vieja. Sí, y yo me quedo con tu reflexión, porque creo que es más, es mucho más tangible, quizá en los tiempos que corren. Me quedo con tu reflexión sobre que el caciquismo, la cultura caciquil en la política ha evolucionado con el tiempo. Y que yo creo que, por ejemplo, a veces es mejor citar ejemplos concretos, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en el caso de Sandra Cuevas, que era terrible, que las alianzas con criminales. Y ahora tenemos el caso de Alessandra Rojo de la Vega, que es una mujer que ha financiado al Bloque Negro, un grupo muy violento, es decir, y es una forma de cacicazgo político que pretende defender eh, privilegios, corruptelas, contratos en el sector inmobiliario, donde tú quieras, permisos, beneficiarse de esta economía informal tan rampante que, que realmente que genera recursos impresionantes. Esta forma de caciquismo pervierte el ejercicio de la política y parece mentira que es precisamente en la Ciudad de México donde, digamos, donde la 4T tiene uno de sus bastiones más importantes, es donde todavía sigue perviviendo este tipo de cacicazgo político desde las filas del PAN. eh, y yo creo que espero, realmente tengo confianza de que con el tiempo esta clase política que es una basofia termine por entender que los ciudadanos ya no aceptamos esto como un trágala. Yo creo que eh, la voracidad de los políticos, vimos cómo el deseo, la codicia de la hija de Ricardo Monreal por quedarse con esa delegación dio paso a un monstruo quizá peor como Alessandra Rojo de la Vega. Entonces yo creo que este tipo de cultura política nos va a seguir acompañando desafortunadamente, porque además se da la casualidad que este tipo de caciquismo también está estrechamente vinculado con medios de comunicación, con comentócratas que reciben generosas donaciones, hay ahí alianzas inconfesas o más bien alianzas cínicas de estos medios, de algunos medios con este tipo de cacicazgos. Así es que por donde le busques, querido amigo, por donde le busques. Sí, yo creo, estoy convencido que no debemos dejar de lado ese tipo de violencia política que es histórica. Observaban aquí en el chat en vivo que mucha de esa violencia, por ejemplo, política llegó con los cacicazgos españoles. Sí, ciertamente, y la prolongamos y mencionaba el caso Guerrero porque viví cuántos, casi 5 años, 4 años y medio viví en Guerrero. Ahora vivo en Tierra Caliente y yo eh, estoy convencido que mucha violencia no es de crimen organizado. El problema es que ahora desde el escritorio, Jaime, escribimos sobre violencia y decimos fue crimen organizado. Y hacemos mapas y cositas y decimos fue crimen organizado cuando hay una violencia política y la vemos, por ejemplo, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en cualquiera. Pero se me ocurre, ya saben, siempre saco ejemplos diferentes. Hoy se me ocurre Carlos Salinas de Gortari, Luis Donaldo Colosio Murrieta, José Francisco Ruiz Macié, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, se lo atribuyen al narcotráfico. Yo este, todos los indicios que hay, el cardenal tenía informes que vinculaban a Salinas al narcotráfico, así, pero es un crimen de violencia política, más de 600 militantes del PRD asesinados por órdenes de Salinas, claramente desde antes que empezara su sexenio. ¿Se acuerdan de los colaboradores de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano? Así que no hay que dejar de lado esa violencia política que en este país está tan viva como nunca, tan viva como siempre, y por lo menos esperar a que haya investigaciones y no decir fue violencia
motivada por el crimen organizado, que quiere controlar a este país. Yo digo, esa para mí es la salida fácil. Para muchos periodistas incluso decimos, no, pues los atacaron porque quieren controlar, el crimen organizado quiere controlar la política municipal de estados como Sinaloa, Oaxaca, Guerrero, Guanajuato, Veracruz. Y yo dudo mucho de todo eso, pero bueno, ese es un punto. Pero tenía otro punto que quería, ayer creo que nos faltó tiempo, Jaime, hoy es viernes, Sí, ¿tienes ahí tu cafecito, Jaime? Yo no, sí, pero ahorita me preparo uno. Pero Jaime, ayer me quedó pendiente, allá en París